Buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros y público en general que ve este video. De acuerdo a la evaluación continua número 2 del financiamiento y comercio exterior en el Instituto Seguelipae, expondremos en cuanto a los riesgos en el comercio internacional. Los exponentes son Angie Luna, Gianpiero Farromeque y el quien les habla, Omar Laem. En el transcurso de la exposición, hablaremos sobre la definición de los riesgos en el comercio exterior, los riesgos en la economía y otros tipos de riesgos que, aunque son poco frecuentes, se dan hoy en día. También hablaremos de cómo reducir los riesgos en el comercio internacional y finalizaremos con una pequeña conclusión. Partiendo por la primera pregunta, ¿qué son los riesgos en el comercio internacional? Para comprender mejor esto, definiremos qué es un riesgo. Un riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. Lo que quiere decir de que siempre que no haya seguridad respecto a algo que sucederá en el futuro, hay riesgo. Y por ende, el riesgo implica que el resultado puede ser uno no esperado y en contra de los intereses de uno. Ahora, llevando esto al ámbito del comercio internacional, se podría decir que un riesgo es todo aquello que no podemos controlar. Un claro ejemplo de ello son los cambios políticos dentro de un país y las catástrofes naturales. Ahora, los tipos de riesgo se basan en dos, que son los riesgos en la economía y los riesgos en el comercio exterior. Riesgos en la economía. En la actualidad tenemos muchos tipos de riesgos que afectan la economía. Entre ellos tenemos los de catástrofes naturales, los riesgos empresariales y financieros, los riesgos de tipo de interés, tipo de cambio, los riesgos de liquidez, inflación y crédito, y también el riesgo país. Para no desplayarnos en todos estos tipos de riesgos, hablaremos solamente del tipo de cambio. Y para ello usaremos un ejemplo. Imaginemos que eres un importador y le compras a tu proveedor chino 1000 juguetes, cada uno al precio de $1. Actualmente el tipo de cambio del dólar es de 3.72. Pero imaginemos que en el transcurso del viaje el dólar pierde su valor y cuesta 3 soles. Lo que quiere decir que tus ganancias se van a ver afectadas, porque vas a tener que adecuarte al tipo de cambio actual y vas a tener que vender tus juguetes a un precio menor. Lo que quiere decir a su vez también que esto va a afectar la economía del país. Ahora, riesgos en el comercio exterior. Aquí también tenemos muchos tipos de riesgos que llegarían a ser los riesgos comerciales, causas externas, amenazas de transporte, cambio en la política exterior de un país, conflictos laborales, pérdida de productos, factores culturales, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a integrar tres de estos riesgos en un ejemplo. Supongamos que eres un exportador de naranjas y tu cliente te ha pedido que le envíes 2 contenedores hacia el país de Turquía. Tu mercadería ha sido embarcada y está en el buque y está navegándose para Turquía. Pero en el medio del mar, Turquía añade una nueva norma a la calidad de la naranja, donde dice que la naranja tiene que llegar con estas ciertas características o si no, no va a entrar al país. Tu mercadería llega a ese país y como consecuencia de esa nueva norma, rechazan tu mercadería. Ahora, el tiempo de vida útil de la naranja que tú le pusiste era de 3 a 4 meses nada más. Entonces llega tu mercadería en un mes y medio y para que regrese un mes y medio más. Tú querías venderlos aquí y rematarlos, pero cuando llegan aquí, las naranjas llegan podridas. Entonces vemos que aquí intervinieron tres tipos de riesgos, ¿no? Cambio en la política exterior de un país, rechazo de la mercadería en el destino y pérdida de productos. Esos tres tipos de riesgos se dan hoy en día, pero para eso se crean planes, existen Incoterms, existen también los contratos que en cierta manera nos ayudan a poder estar libres de este tipo de riesgos. Prosiguiendo, le doy pase a mi compañero Piero, quien hablará en cuanto a otros tipos de riesgos. Buen día, profesor. Soy Gianpiero Farromeque y le voy a estar comentando sobre los otros tipos de riesgo en el comercio exterior.
Tenemos riesgo comercial. Aquí puede que nuestros productos no nos sean adquiridos por los posibles clientes o no nos sean cancelados por el comprador, debido a que el mismo se encuentra en un mal estado, no cumple con lo requerido o debido al costo de transporte, el cual difícilmente podría ser devuelto. Causas externas. En este grupo se consideran todos aquellos que no estén relacionados con nuestro negocio, pero que nos afectan e impiden el comercio, por ejemplo, la escasez de la materia prima. Amenaza de transporte. Cuando se realiza transporte siempre existen diversos riesgos como naufragios o daños en los productos. A mayor distancia, mayor riesgo. Siempre hay la posibilidad de que nuestros productos sean víctimas de robo debido a los viajes que se realizan. Cambios en la política exterior de un país. El cambio en las relaciones exteriores de un país afecta directamente al comercio del mismo. Por ejemplo, cuando Venezuela decide romper sus relaciones diplomáticas con Colombia, el comercio exterior se ve afectado. Riesgo de abastecimiento. Aquí puede que sea posible adquirir el producto o materia prima requerida para poder comercializar. Conflictos laborales. Puede haber problemas con los trabajadores que ocasionan bloqueos de puertos u otras vías de comunicación. Copia de productos originales. Existe una fuerte posibilidad en la imitación de nuestros productos a comercializar por países donde los derechos de autor no son respetados. Factores culturales. Las diferencias culturales pueden ocasionar importantes en el comercio internacional. Es importante conocer las culturas de los países con los que se comercializará. Nacionalismos. En los últimos años se ha dado un resurgimiento del nacionalismo en ciertos países y regiones, lo que puede implicar que los posibles clientes no adquieran nuestros productos. Muchas gracias. Esto sería todo por mi parte. Continuando con la exposición, les voy a hablar de cómo reducir los riesgos en el comercio internacional. Para ello se utilizan contratos, entre los cuales tenemos el contrato comercial, el de seguros, el de transporte y el uso de intermediarios. El uso del contrato comercial busca reducir el riesgo de que los compradores cancelen sus pedidos o que los vendedores no envíen la mercancía o estén en mal estado y no se cumpla con lo requerido. Es por ello que en este tipo de contratos, si una de las partes no cumple con su parte del acuerdo establecido, se considera que ha incumplido, y en dicho caso se impone un recurso legal para hacer cumplir el contrato, o de lo contrario se solicita en la parte en cuestión que pague una compensación por los daños ocasionados por incumplimiento. Un ejemplo de este contrato es el contrato de compra-venta internacional. Continuamos con el contrato de seguros. Hay que tener en cuenta que mediante el transporte existen riesgos como naufragios o daños en la mercancía. Es por ello que mediante este contrato se busca que el asegurador asuma la responsabilidad por los daños o pérdidas que puedan ocurrir durante el traslado de la carga a cambio del pago de una prima. Para ello existen los tipos de cláusula A, B y C y los tipos de póliza individual, que cubre un solo envío, o la póliza flotante, que es la que ampara todos los envíos sucesivos del asegurado. El contrato de transporte es usado para mitigar riesgos como demora en los tiempos de entrega o daños en la mercancía durante el traslado, por el cual el transportista se obliga frente al expedidor por un precio acordado a trasladar de un país a otro una mercancía para ponerla a disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones pactadas por ambas partes. Existen tipos de contrato como el Airway Bill, la carta aporte y el Bill of Lading. Esto es dependiendo del medio de transporte a utilizar. Por último tenemos el intermediario en el país de destino, el cual va a facilitar la unión entre la empresa exportadora y los consumidores extranjeros por medio de sus contactos, su experiencia, especialización y la escala del producto. Con esto es para mitigar las diferencias culturales que se puedan ocasionar por problemas importantes en el comercio internacional como la falta de desconocimiento de la cultura del país o la falta de experiencia. En conclusión, como se ha observado, existen diversos riesgos que pueden afectar las operaciones, pero que forman parte de la actividad internacional. Para ello existen diversas formas de mitigarlos, empezando por conocer bien el mercado de destino. Eso sería todo, muchas gracias.